Coach Taller, episodio 21. Hoy es lunes, día 13 de diciembre de 2021, y he titulado este episodio Fallo P0A80 de Toyota y Lexus, fallo de la batería de alta tensión. Buenos días y bienvenida un día más, una semana más al podcast, al programa de Coach Taller, el único podcast quincenal que habla de las nuevas tecnologías y la digitalización del taller mecánico. ¿Y quién hay al otro lado de los auriculares? Pues un servidor. Soy Gaspar Esquerda, CEO fundador de Electrónica Car y de Coach Taller, donde encontrarás técnicas, estrategias y noticias del mundo de la automoción, del mundo del taller mecánico, del mundo de la electrónica del automóvil. En definitiva, todo lo relacionado con este mundo tan apasionado. Pero lo más importante y en lo que más enfoco este podcast es en el marketing online enfocado al taller mecánico, cómo digitalizar tu taller, cómo fidelizar clientes, estrategias de marketing online, en qué invertir y muchísimo más. Bueno, a 18 días de finalizar el 2021, traigo un episodio súper interesante y que cada vez más nos vamos a encontrar en nuestros talleres. Un fallo que llega a todos los Toyotas y a todos los Lexus, sí o sí. Y en Electrónica Car ya hace unos cuantos años que estamos reparando las baterías HV, o lo que es lo mismo, las baterías de alta tensión. Pero antes, coachtaller.com, donde encontrarás consultorías directas conmigo para poder digitalizar tu taller, para llevarlo a otro nivel, a ese taller 4.0, solucionar problemas económicos, cómo darle la vuelta a tu taller y cómo hacer que sea un referente de tu zona, cómo localizar fugas de dinero, es decir, ver por dónde estás perdiendo dinero y solucionar el problema, cómo reinventarte o simplemente qué pasos a seguir para emprender en este mundo. Pero también en Coach Taller te podemos dar movilidad a las redes sociales con los servicios de creación de post, de redes, de webs, de anuncios, etcétera, etcétera. En definitiva, todo lo que te hace falta a tu taller de marketing digital o marketing online. Lo vas a encontrar en Coach Taller. Te invito a que entres en la web y bucees para descubrir todo lo que podemos hacer para tu taller. Y ahora sí, nos adentramos en el mundo híbrido de los Toyotas y los Lexus, pero en concreto de las baterías HV, su arquitectura y problemas que suelen tener. Nos enfocamos, como digo, en Toyota y Lexus. Los códigos de error más característicos que pueden ser originados cuando la batería de tracción falla, la batería HV, la batería de alta tensión, vamos a decirlo de diferentes maneras porque se puede decir de diferentes maneras, son los siguientes. El principal, el fallo más común es el P0A80, que está en el título de este episodio, pero el P3000 y el P0A7E también son característicos de estos problemas de las baterías HV. A continuación pasamos a descubrir el procedimiento diagnóstico relacionado con estos códigos de avería y he hecho un poco de síntomas y un poco de, listado para que se entienda un poco más y veremos el paso a paso de cómo poder solucionar estas averías. El P3000 hace referencia al sistema de control de la batería de tracción y normalmente suele ir relacionado junto a alguno de los otros códigos que te he dicho anteriormente. El P0A80 hace referencia a la sustitución completa de la batería de sistema híbrido, es decir, toda la batería. Pero claro, ¿realmente es así? ¿Está dañada toda la batería? Voy a explicar un poco en qué se compone esta batería. Hay diferentes nomenclaturas, pero a mí me gusta diferenciarlo de la siguiente manera. Una batería HV, una batería de alta tensión, está compuesta por diferentes celdas. En concreto en los Toyota Prius, que es lo más común que te vas a encontrar en el taller, cuando te llegue verás que tiene 28 celdas. En Lexus, la misma tipo de batería, tiene 32. Pero en coches más pequeños como el Yaris y tal, te va a venir menos celdas. En los Lexus grandes, en los Lexus ya que son tipo familiar, vienen otro tipo de baterías que tienen más celdas y que tienen más capacidad. Pero bien, la composición en concreto siempre es la misma. Hay celdas y cada celda es una batería muy pequeñita, alargada, que se compone internamente de 6 células. Así lo nomenclo yo y así es como yo lo estudié en su momento hace muchos años y creo que es la manera correcta. Otra gente
le llama módulos a cada celda y le llama celdas a cada célula. Pero bueno, al final es todo lo mismo. Y decimos que cada celda está compuesta por estas 6 células, que cada célula tiene 1,2 voltios. Es decir, las celdas son como los vasos internos de una batería convencional de 12 voltios, para que nos entendamos un poco. Pero bueno, si decimos que tiene 6 células cada celda, estamos hablando que cada celda tendrá un voltaje nominal de 7,2 voltios. Si esto lo multiplicamos por 28, nos dará que las baterías HV de los Toyota Prius tienen los 200 voltios, un poco más, 201,6 voltios. Estamos hablando de voltaje continuo, estamos hablando que es un tema peligroso. El cuerpo humano aguanta sobre los 80 voltios. A partir de aquí ya la liamos. Entonces, por este motivo es peligroso. Todo y que hay muchos sistemas de seguridad, si nosotros vamos a manipular todo esto, tenemos que vigilar y estar atentos con lo que estamos haciendo. No estamos cambiando las pastillas de freno, no estamos cambiando un aceite de motor. Estamos manipulando un material que es peligroso, que es la corriente continua. Más de 200 voltios. Bien, para quien de los oyentes nunca haya visto una celda de este tipo, voy a describir un poco para que a ver si los podéis imaginar cómo es. Las celdas son alargadas, altas y finas, donde en un extremo hay un positivo y en el otro extremo hay un negativo, en el extremo de los laterales verticales. Vamos a pensar que es como, fíjate, ahora que viene la época de los turrones, pues que es como una tableta de turrón, más o menos, una tableta de turrón, donde en uno de los extremos tiene para atornillar una tuerca del 10 y en otro extremo otra tuerca del 10. ¿Vale? Y en un extremo es el positivo, en otro extremo es el negativo. Dentro las células están conectadas en serie y luego estas celdas, cada celda está en serie con otra celda. Por esto el voltaje lo sumamos. Los voltajes, todos los voltajes que tiene cada celda más los voltajes que tiene cada célula, ¿vale? Pues hacen el voltaje total. Lo decimos así. Bien, estas celdas están unidas entre ellas con unas chapitas de cobre. Y les pasa una cosa muy curiosa que os diré un poco más adelante y que a veces es uno de los motivos. Pero ojo, porque también os voy a explicar que estas baterías tienen un mantenimiento y que si tenemos clientes que tienen estos coches, cada X kilómetros está muy bien hacerle este mantenimiento para que esta batería tenga muchísima más vida. Pero lo vemos un poco más adelante. Ahora vamos a ver otro fallo, que el fallo es el P0A7E, que hace referencia a un problema de sobrecalentamiento de la batería. Estamos hablando de la batería HV, la batería de alta tensión, la batería de tracción. Pues sí, esta batería internamente tiene concretamente 3 sensores de temperatura, porque claro, con la carga y descarga, como bien sabes, como todas las baterías, hasta de los móviles, pues se calientan, porque hay un calentamiento. Entonces, cuando esto se calienta demasiado, pues salta una alarma. Podemos agrupar en 2 casos cuando aparecen estos códigos de error o en el sistema híbrido. Vamos a decir que el caso A sería el diagnóstico del código de avería P0A80 acompañado del P3000. Sería el caso A, ¿vale? Pues el código P0A80 es un código de avería que hace referencia a los componentes principales del sistema de potencia, del sistema híbrido. En este caso, debido a la importancia de la avería, es de carácter urgente proceder a diagnosticar y reparar el vehículo lo antes posible. Mucha gente nos contacta diciendo de que le aparece este fallo, que si pueden seguir circulando. Evidentemente pueden seguir circulando, pero está fallando el sistema, por lo tanto no está trabajando bien todo el sistema y podemos ocasionar otros problemas. Por lo tanto, nuestro consejo siempre es repararlo cuanto antes. ¿Qué síntomas tiene esta avería? Pues tenemos un aumento de consumo de combustible, empeorando la eficiencia del vehículo. Se reducen las prestaciones, se desactiva la potencia que aporta el sistema eléctrico del conjunto. Aparecen más códigos de avería relacionados, como por ejemplo el P3000, que ya hemos hablado de él. Posibles causas.
Pues tenemos avería en la batería de alta tensión causado por una celda o módulo de celdas. Avería en alguno de los sensores de voltaje de la batería de alta tensión. Resistencia excesiva o de alguno de los módulos o celdas. Discrepancia o valores no plausibles entre los voltímetros de las parejas de módulos, porque en diagnosis, ahora lo veremos, va por parejas de celdas. El bus de interconexiones de la batería que compone la instalación eléctrica de los módulos está flojo, roto, corrido o sulfatado. Este último es muy común. Procedimiento del diagnóstico. Pues tenemos que tener una diagnosis que nos permita entrar dentro del sistema híbrido. Maquinaria que va muy bien de diagnosis. La original, Autel, nos permite verificar muchísimos parámetros del sistema híbrido de los Toyotas, o directamente un cable específico que Electronica Car vende en su web, electronicacar.shop. Os dejaré el enlace en las notas del programa. Igual que os dejaré en enlace de una serie de vídeos que tenemos en el canal de YouTube de Electronica Car, donde podréis ver todos los procesos, cómo es una batería y cómo podemos repararla. Pero es importante que escuches este podcast para entender todo un poco mejor. Una vez ya tenemos conectada la máquina de diagnosis y ya vemos que podemos acceder bien al sistema híbrido, vamos a consultar los parámetros del bloque de valores de medición del sistema híbrido. Y aquí vamos a identificar y seleccionar los parámetros generales del estado de carga de la batería, el shock y la tensión total de la misma. Estos valores nos dan una idea general del estado de salud de la batería de tracción o de la HV. El voltaje total debería ser siempre superior a 200 voltios, como hemos visto, la nominal que era de 201. Y el estado de la carga de la batería SOC por encima del 40%. Cuando está por debajo, entendemos de que hay un problema. Si alguno de estos valores no concuerda, es indicativo de un defecto interno. Tenemos que identificar y seleccionar los 14 voltímetros de los que está previsto la diagnosis del sistema híbrido. Como he dicho, en la diagnosis tendremos la mitad porque está agrupado de 2 en 2. O sea, cada 2 celdas forman un voltímetro. En diagnosis, es decir, como hay 28 celdas, tendremos 14 voltímetros. Y cada voltímetro verifica una pareja de módulos, como he dicho. Bueno, una vez tenemos los 14 voltímetros, vamos a ver los voltios que tienen estas 2 celdas, que normalmente estará en 15 y algo. Pues bien, la diferencia máxima que tiene que haber desde la que tiene menos voltaje hasta la que tiene más voltaje no tendría que ser superior a 0,40 voltios. Es decir, la que leemos que tenga menos voltaje no puede ser superior a 0,40 voltios de la que tiene más voltaje. Se entiende, ¿verdad? Aparte de esto, nos pone que hay la tensión del bloque de batería 1, 2, 3, 4, 5, así hasta la 14. Y como sabemos que es cada 2 celdas, pues podemos identificar perfectamente qué celda estaría mal o qué celdas estarían mal, ya que las tenemos ubicadas en orden. ¿Y por dónde empezamos a contar? ¿Desde qué extremo? Pues se comienza desde el lado contrario al bloque de conexiones. Lado contrario sería el 1. Pero bien, el caso es que como estamos analizando el fallo P0A80, seguramente este mínimo de 0,40 voltios se ha superado de muchísimo más. Entonces, lo que tendremos que hacer es desmontar la batería para verificarlo físicamente. ¿Y cómo vamos a desmontar esta batería? Uy, que ya salimos de nuestra zona de confort, no lo hemos hecho nunca y ¿te vas a atrever o no? Pues bien, es muy fácil. Tengo un vídeo del proceso paso a paso, de qué sacar para poder desmontar la batería de un Toyota Prius. Al final todos son más o menos iguales. Estará ubicado más adelante o más atrás la batería en un Lexus, pero vamos a tener que sacar todos los plásticos del maletero hasta acceder a la batería. Pero ojo, antes tenemos que sacar el desconectador principal de la batería de alta tensión. Es un conector de color naranja, que también tengo un vídeo donde explico perfectamente cómo funciona este conector. Y ojo, porque a la hora del montaje muchísima gente no lo monta bien y es cuando siguen saliendo errores.
Y entonces me dicen, oye, esta batería no está bien reparada, oye, ¿qué está pasando ahora que antes no me salía este fallo y ahora me sale este fallo? Bueno, pues es cosa de este conector o desconectador principal. Pues ya tenemos la batería sacada del vehículo. Acuérdate que te dejo el vídeo enlazado en las notas del programa de cómo sacar esta batería. Y vamos a desmontarla, es decir, la batería, lo que son las celdas, viene recubierta con unas carcasas y unas centralitas con los conectores y tal. Pues bueno, vamos a desmontarlo todo, que el proceso no es complicado. También hay otro vídeo en YouTube donde te lo dejo enlazado, o sea que más fácil imposible. Y lo que vamos a hacer es verificar las chapitas de unión de cobre que hay entre celda y celda, la que los unen en serie. Vamos a verificar que no hay sulfato. Vamos a verificar también que las celdas no están hinchadas. Cuando la tengamos desmontado, vamos a verificar una a una las celdas para ver si tiene el voltaje que toca. Y seguro que nos encontramos diferentes celdas con un voltaje inferior a esos 7 y pico voltios. Pues bueno, nos encontraremos alguna con 6 y pico, pues ya vemos que esa está mal. Ojo, consejo. Si una de 6 y pico está mal, la de los lados o la que la une estará también mal. O es aconsejable sustituir esa celda. Vamos a decir que si cambiamos una celda que está por debajo del voltaje, ¿reparamos la batería? Pues no será el caso. Ojalá fuera así de fácil, pero no es el caso. El problema es que una de las causas sí que es la autodescarga de las celdas. Otra causa es la capacidad de carga baja de esa celda, es decir, que ya cuando se carga al 100% realmente no está cargada al 100%. Igual en voltaje sí que está al nivel correcto, pero en amperaje no, y eso sí que pasa, porque la capacidad de carga pues no llega a su totalidad, todo y que nos está marcando que sí. Y luego hay otra causa que es el estar invertida de polaridad. Esto es un concepto un poco más allá, pero también nos pasa en estas celdas. Bueno, ¿y por qué se dañan estas celdas? Pues bueno, existen diferentes causas o motivos, pero básicamente el motivo principal de un desgaste de esta batería de alta tensión muy pronta, muy prematura, es seguramente en vehículos que están en terrenos de mucha diferencia de altura, es decir, que hay muchas subidas y bajadas. En estas regiones normalmente estas baterías duran menos porque la carga y descarga es muy constante. No es lo mismo que vayas por autovía o por autopista a una velocidad constante que necesites mucha aportación de energía de esa batería y luego mucha carga. Esto genera lo que hemos dicho, la temperatura anterior, y esta diferencia de temperatura tan rápida y constante de carga-descarga pues hace que se dañen más rápido las celdas. Pero en muchos otros casos el problema es la corrosión de esos puentes metálicos que hemos hablado antes, los puentes que unen celda con celda para que estén en serie. Pues bien, aquí se crea una corrosión, se crea un sulfato, y seguro que a la que desmontes una batería de estas vas a ver que están sulfatados estos puentes. Así que este es uno de los mantenimientos que se tendría que hacer a una batería de alta tensión cada 50.000 kilómetros, por ejemplo, desmontar esta batería, sacar todos los puentes, limpiarlos y volverlo a poner. Pero no solo esto, sino ya que estamos desmontando esta batería, intercalar las celdas que están en la mitad de la batería, meterlas a los extremos y la de los extremos en la mitad, porque está claro que como más al centro, más temperatura. Y así evitamos que esta batería, no evitamos, sino ayudamos a que se alargue más la vida, que tenga una vida útil más larga, de más kilómetros y más tiempo. Así que lo que vamos a hacer, primero de todo, cuando vemos que esta batería está mal o que nos incide a ese fallo que estamos hablando actualmente, el P0A80, pues puede ser por una resistencia elevada en estos puentes, y este es el motivo de que nos dé el error. Bueno, pues bien, allí dejo este truquillo. Si no encontramos corrosión, entonces sí que podremos decir que el culpable o los culpables es la degradación de estos módulos o de estas celdas, que es como a mí me gusta llamarlos, y podremos proceder a sustituirlos. Pero ojo, en caso de que haya uno o dos, si hay más y todo y así, tampoco es una reparación
estable, una reparación duradera, ¿vale? Lo que estamos haciendo es salir del paso cuando cambiamos una o dos celdas sin hacer nada más. Aquí entraríamos a un proceso un poco más largo, y yo creo que lo voy a guardar para otro podcast, de cómo se tiene que reparar una batería de alta tensión. Y lo vamos a guardar ya para el año que viene, porque este año lo tenemos ya completo, a los pocos días que queda para terminar el año. Pero podemos salir del paso cambiando, sustituyendo estos 2 o 3 celdas, como mucho saldremos del paso. El vehículo va a dejar de tener estos fallos durante una temporada. Puede ser un mes, pueden ser 15 días, puede ser 6 meses, no lo sabemos. Pero será siempre una reparación temporal. Vamos ya directamente al caso B para que no se largue muchísimo este podcast, este episodio. Diagnóstico del código de avería, el P0A7E, que puede estar acompañado también del P3000. Síntomas: aumenta el consumo de combustible, empeorando la eficiencia del vehículo también. Se reducen las prestaciones, se desactiva la potencia que aporta el sistema eléctrico al conjunto híbrido. Aparecen más códigos de avería relacionados, como por ejemplo el P3000, como estamos diciendo. Posibles causas: avería en alguno de los sensores de temperatura de la batería de alta tensión. Como he explicado anteriormente, lleva unos sensores. El bus de interconexiones de la batería que compone la instalación de los módulos y la instalación de los sensores de temperatura está defectuoso. Avería o defecto de funcionamiento en la turbina del ventilador de la batería. Sí, la batería lleva una turbina para enfriar esta batería, porque hemos dicho que aumenta mucho temperatura con la descarga y carga. Entonces lo que hace es coger aire de dentro del habitáculo hasta enciende el aire acondicionado cuando esta batería tiene demasiada temperatura, y ese aire que está frío en verano, por ejemplo, dentro del habitáculo, lo coge y lo hace circular por dentro de la batería, por unos orificios, y unos conductos que ya está pensado para que circule el aire por allí. Procedimiento del diagnóstico. Bueno, pues lo mismo, conectar una diagnosis, consultar los parámetros de bloque de valores de medición del sistema híbrido. Y ojo, en las diagnosis podemos ver esos 3 sensores y la temperatura que tiene. Desconectando el ventilador, tenemos que mirar que estos 3 sensores marcan la misma temperatura. Es importante. Una vez tenemos en diagnosis esas 3 temperaturas, veremos que son prácticamente iguales. Puede ser que varíe de algunas décimas, sería normal. Y entonces procederemos a la verificación del ventilador, la turbina que hace pasar el aire por donde hemos explicado, para ver su estado. En muchísimas ocasiones esta turbina está súper sucia, llena de polvo enganchado que hace una capa gruesa y evita de que tire aire con la fuerza adecuada. Entonces lo que tenemos que hacer es limpiar esto bien limpio. Y ojo, porque seguramente cuando pasa esto es que hay un problema, porque en la entrada del aire del habitáculo no hay un filtro, ¿vale? Hay muchas unidades de Prius y de Auris que no llevaban un filtro. Entonces el consejo es que se compre el filtro, que hay una campaña de filtros, bueno, una campaña no, pero un boletín técnico donde se aconseja poner un filtro en esa entrada. ¿Por qué? Porque este polvo no solo se queda en esta turbina, sino que entra la batería y entre medio de las celdas tiene que circular aire, y se queda también este polvo, evitando de que pase por allí aire y provocando la rotura de estas celdas por exceso de temperatura. Y por fin ya nos queda solamente verificar los sensores. En caso de que algún sensor no nos haya marcado bien, los podemos comprobar. Eso ya se tendría que verificar el boletín o el manual de taller de cómo verificar estos conectores, estos sensores NTC ubicados en el módulo. Y bien, hasta aquí este episodio de hoy, que es súper interesante y que te va a ayudar con todo el tema de las baterías y los problemas de estos fallos tan comunes que seguro que te han entrado en el taller o te van a entrar, sí o sí, porque es muy típico. Y para otro episodio me he apuntado a hacer una explicación técnica de cómo se tienen que reparar estas celdas, de cómo se tiene que reparar un conjunto de celdas, de cómo se tiene que reparar esta batería de alta tensión. Y bueno, amigos y compañeros, hasta aquí es todo por hoy. Ya sabes, si tienes alguna pregunta, coachtaller.com/preguntas con ese final. Si tienes algún tema con el que quieres que
hable y que exponga algo, coachtaller.com/temas, con ese final también. Y gracias por estar aquí, gracias por estar al otro lado, porque sin ti esto no sería posible. Si es así y si te ha gustado este episodio de hoy, te agradeceré una valoración de 5 estrellas, un comentario o lo que quieras, el feedback que tú quieras en iTunes, en iVoox, en YouTube y en Spotify, porque esto hace que llegue a más oyentes y así creamos una comunidad y podamos ayudar a como más profesionales muchísimo mejor. Así que gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en 15 días a las 12:12.